Bueno, que tampoco es tan ilusorio. Claro, para nosotros es verdad la vida física, porque ella nos tiene a nosotros, dijéramos, enclaustrados para que aprendamos a liberarnos de ella. Porque si no, entonces el planteamiento, buscar la verdad y ellos hará libre, no tendría ningún sentido. Ahora, para un sabio, para un Cristo, Jesús, para un Saulo, para un Pedro, para un Moisés, esta vida es ilusión, a tal punto que Pablo dice, el vivir es en Cristo y la muerte es ganancia. Eso lo dice él. Ahora no recuerdo en dónde, pero sé que lo dice. Y esto es algo de consideración. ¿Por qué? Porque la actuación íntima del ser a nivel superior vale la pena, pero hay que estudiar los misterios crísticos, ya lo dije. Y para eso necesitamos conocer los misterios del fuego, es decir, la iniciación cósmica de Melquisedec. Ahora, ¿qué hay en común entre Melquisedec, la iniciación cósmica y la cristificación? El amor, porque sin el amor no se puede. Pero el amor crístico, volvemos al punto. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es una cátedra de amor. En otras palabras, el amor es una ciencia autorrealizadora. Pónganme atención. ¿Qué es el amor? La ciencia que nos permite la liberación total, la encarnación del amor en nosotros para estar establecidos en él. ¿Por qué? Porque el asunto del amor es que él es sin nosotros. Nosotros no existimos y el amor es. Se agota la vida, pero el amor continúa. ¿Por qué? Porque Él es permanente, porque Él es Dios en sí mismo. Entonces nosotros pudiéramos ser dioses o ser permanentes, ser absolutos, es amándonos. Y por eso viene el perdón, porque sin perdón no se puede amar. Entonces todo esto es una concatenación total de asociaciones que nos llevan a la virtud del amor. Eso lo resuelve todo. ¿Cuál debiera de ser nuestra respuesta? El amor. No debiera de ser otra, el amor. Entonces estamos hablando del amor, los poetas hablan del amor, el Cristo habló del amor y dio su vida por amor y nosotros seguimos sin entender. Fíjense, dije seguimos sin entender, empezando por mí. Ahora, ciertamente que Él envió el Espíritu Santo como revelador, sí. Ahora la pregunta sería, nosotros tenemos la dignidad de que se nos revele los misterios crísticos, allá cada quien, porque los hechos hablan por nosotros. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la exhortación? Que reflexionemos sobre el estado interior de cada quien, porque si una persona tiene un estado específico de ser, ella se le hable, se le diga, se le demuestre, ella va a entender en su nivel de ser, y cada uno de nosotros entiende en su nivel de ser, pero tal vez la palabra entender no es la adecuada. Porque este asunto que estoy explicando de ciencia pura debe ser comprendido, no entendido. Ahí sí es cierto. ¿Por qué? Porque la comprensión es de la conciencia. La comprensión no es un funcionalismo de la mente. Más bien es el resultado de un discernimiento y del espíritu de ciencia que adviene en nosotros. Pero no es un proceso mental. He allí la clave interesante de este asunto. Continuamos reflexionando sobre todas estas cosas, pues, y encontramos de que dentro de nosotros hay de vez en cuando ciertas aspiraciones o, dijéramos, anhelos trascendentales de ser. Y eso significa que Dios dentro de nosotros está obrando, haciéndonos un llamado. Y en ese instante nosotros no debemos endurecer el corazón. Pero resulta ser que aquí salta el yo psicológico, el ego, el inicuo dentro de nosotros, las fuerzas anticrísticas dentro de nosotros en el espacio psicológico y nos endurecen el corazón, nos hacen dudar, nos llenan de sí mismos, nos justificamos que no tenemos tiempo, que mañana lo haremos y nunca respondemos sinceramente al llamado de nuestro Dios interno, de nuestro divino Elohim interior, de nuestro Yeshua y Jehová particular. Entonces aquí encontramos una clave de que cuando nosotros somos llamados en el espíritu, porque nuestra mónada nos está llamando, mónada también significa espíritu. Bien, cuando la mónada nos llama, cuando el espíritu nos llama, como la clave es no endurezcas tu corazón, entonces en el corazón tranquilo es donde está el templo al Dios viviente como semilla, que debidamente, dijéramos, transubstanciado a través de los misterios de Melquisedec, Rey del mundo, e iniciador cósmico en los misterios del Cristo y de la luz, entonces es que viene esa iniciación cósmica y podemos convertir esa semilla del templo en ese corazón en el templo en sí. ¿Cómo se llama ese templo? Juan en Patmos lo llamó la Jerusalén celestial.
Y ese es el reino de Dios, el que está dentro de nosotros. He aquí algo no solamente mirífico, sino también importante, porque sabemos que todos nosotros queremos ser más, porque existe el yo de la ambición, pero también hay una parte interna nuestra, conscientiva, que anhela emanciparse del estado en que se encuentra. Me dirijo concretamente al que me escucha, que está en ese nivel, que está viviendo ese momento, al cual es llamado por su padre y madre para que él le responda como hijo. Porque la enseñanza del Cristo es ser hijo amado. Pero para ser hijo amado debe ser un hijo amoroso, un hijo bondadoso, un hijo virtuoso, un hijo perfeccionado en obra y un hijo amador, un hijo que ame. En esa ciencia del amor es que está la clavícula del cantar de los cantares. Y es donde está la clavícula del nacimiento segundo al cual se refirió Jesús el Cristo a Nicodemo en una noche, que es semejante a la clavícula, a la formulación que le da Jesús el Cristo en pleno día a la samaritana allá en aquel pozo. Entonces, ¿en qué sintetizó el Cristo esta enseñanza de la ciencia del amor, de la ciencia del reino de los cielos, que es la redención? Dijo, el reino de los cielos es semejante a una boda. Y ahí la clave, aquí no hay más nada que decir. Entonces, el matrimonio perfecto, el tálamo nupcial, el sactum regnum, las energías crísticas para poder crear y edificar el templo dentro de nosotros, no están fuera de nosotros, no están en un libro, no están en las costumbres, están dentro de nosotros, depositadas sabiamente por la naturaleza y por Dios en nuestro sistema endocrino, muy especialmente en lo que son las energías crísticas de los jugos glandulares que se encuentran en nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque Dios crea la vida es por la energía sexual creadora. Y esto sí es interesante. Bien, cuando se conocen estos misterios, se conocen los misterios de la cruz. Y la cruz nos redime, nos salva. Pero la cruz nuestra, cada quien tiene la suya. ¿Por qué nosotros somos irresponsables? Porque dejamos la cruz por allá. Y al dejar nuestra cruz por allá, abandonamos a nuestro Cristo íntimo. Le traicionamos, le dimos la espalda. ¿Por qué? Porque esa es la posibilidad de vida para hacernos humanos. Solamente el Cristo puede humanizarnos, hacernos humanos. Y cuando Él nos hace humanos, porque Él se humaniza, de la misma forma, al unísono, nos diviniza. He ahí lo mirífico, he ahí lo que no se comprende en el estado en que nosotros estamos, pero que sí es comprendido por el Espíritu y por la sabiduría el que la tenga. Fíjese usted que Cristo decía, al que tenga oído que escuche, al que tenga ojo que vea y al que tenga entendimiento que entienda. Eso lo dijo él. Muy bien. Exhorto a la audiencia que me escucha no solamente a reflexionar sobre la posibilidad infinita que tiene de autorrealización profunda y crística, de despertar en la iluminación de los misterios de la luz, sino que experimente esa dimensionalidad no solamente por una racionalidad o por un razonamiento, no, o porque lo intuyó, no, sino que pueda ser partícipe de la luz, ser partícipe de los misterios de la luz, porque eso sí vale la pena. Claro, no le estoy hablando de un sueño, no le estoy hablando de algo fantástico, le estoy hablando de así como uno come, como uno camina, también puede experimentar esos misterios, pero necesita penetrar a los cielos que nombró Pablo, que nada más nombró 3, pero son más. Muy bien, ok, nosotros hemos experimentado el primer cielo, nosotros hemos accesado al segundo cielo, nosotros pudimos platicar con un ser allá en el tercer cielo, Dios lo sabrá. Pero eso puede hacerse, pues si Pablo lo hizo, lo podemos hacer nosotros, porque así está dicho y así está escrito, porque entonces ¿para qué vinieron ellos a nosotros? A echarnos puro nada más el cuento, no puede ser. Bien, quiero compartir una parábola interesante, o mucho más allá de la parábola, es la enseñanza que está en Marcos 4, 10, 12, en Lucas 8, 9 y 10, y de Mateo en 13, 10. Dice allí Mateo es simbólicamente el evangelio humanista, simboliza en este caso al hombre y al elemento aire, el estado mental, saliéndonos de la teología, sino en otros campos simbólicos. Ok, ¿qué dice 13:10? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron:
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Palabra cierta. Y esto es algo no solamente inevitable, sino inagotable. Los niveles del ser son así. Por eso nosotros nos confundimos la lengua y el lenguaje porque no nos entendemos. No nos entendemos en la comunicación, quiero decir. Bien, eso es simbólicamente la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué podemos comentar, dijéramos, en forma libre y temeraria de este versículo que hemos leído? Es de que vemos que cuando el Cristo habla abiertamente a sus discípulos, ese orden fue el que llamé nivel oculto, nivel esotérico con ese, nivel de discipulado. Y digo, entre los discípulos que él tenía, él ciertamente le hablaba a un grupo minúsculo, menos de los 12, ciertos misterios de la luz, a los cuales el resto no tenía acceso porque viendo no veían, teniendo ojos no veían y teniendo oído no escuchaban. Hasta allá llegaba el asunto, hasta donde lo tengo entendido. Pero también nos señala este versículo de que también él se dirigía al grupo externo, es decir, al público. Toda religión confesional de la humanidad, todo misterio que ha sido develado a la humanidad por la jerarquía divina, o por las divinidades, o por Dios, o por el Creador, o como ustedes quieran llamarlo, tiene 3 círculos específicos de desenvolvimiento. El primero es el exotérico con X, que es eterno, para todo público. Eso lo tienen los budistas, los islamistas, los católicos, los evangélicos, los gnósticos, todos nosotros tenemos ese círculo, el externo, donde van todos, donde todos entienden bien. Pero existe un círculo intermedio que se llama mesotérico, que ahí es donde está el discipulado. Es decir, cierto nivel de ser que ya trascendió el estado de masa, que desarrolló su propia psicología interior y ha comprendido que tiene una individualidad y que la puede desarrollar. Y existe el último círculo, que es el círculo esotérico con ese, que es el de los adeptos, es decir, de los iniciados de los misterios de la luz. Y esto es algo muy interesante. Estoy contento porque me sinceré con ustedes, porque hice una pequeña ceremonia de descargo, porque confesé mi error y mi contristez de espíritu por eso, y pidiéndole a Dios pues que me ilumine y me perdone, y que ustedes los ilumine y que le dé la paz más profunda del Cristo en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que sean partícipes de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, dichosa y próspera. Amén. Vamos a aspirar a la luz y vamos a trabajar sobre ello. He terminado la edición número 75 de Construyendo Humanidad. Gracias.